Ahora vamos a ver los aniones con terminaciones ato, ito o con las combinaciones de prefijo per y terminación ato o prefijo hipo y terminación oso. Esto sería el equivalente en lo referente a la valencia que vamos a utilizar. Ato sería el equivalente en cationes a ico, ¿vale? Ato sería para los aniones, ico para los cationes. Ito sería el equivalente a oso, o sea que ato es la grande, ito la chica. Por encima de ato, igual que por encima de ico está perico, pues por encima de ato estará per ato. Y por debajo de ito, como por debajo de oso estaba hipo oso, aquí va a estar hipo ito. Pero el mecanismo va a ser muy parecido. O sea que a la hora de elegir valencia, ato sería lo mismo que ico y utilizaríamos los mismos criterios. Ito que oso, per ato que per ico, hipoito que hiposo. Vamos a verlos ahora uno a uno. Primer caso, aniones que terminan en ato. Recordamos, como acabamos de decir, que para elegir valencia, ato equivale a ico, los mismos criterios, las mismas excepciones. ¿Cómo se formula entonces un anión que termine en ato? Lo primero, poner el símbolo. Si por ejemplo me dicen ion sulfato, como viene de azufre, pondría la S. ¿Qué carga le ponemos? Hemos dicho que ato los mismos criterios que ico, así que miro el grupo del azufre, que es 16. ¿En qué termina la segunda cifra? En este caso, 6. Pues pondría aquí carga 6 más. ¿Y qué hago ahora? Le tengo que añadir iones oxígenos. Cada ion oxígeno tiene 2 cargas negativas suficientes para que el conjunto quede con 1 o 2 cargas negativas. Así que tendré que pasar de 6. ¿Cuántos oxígenos cojo? ¿Cuántos iones oxígeno? 3. No, 3 no me sirve. ¿Por qué? Porque 3 por 2 me daría 6. Lo igualaría, pero no me paso. Cogería 4 iones oxígenos. ¿Qué sucedería entonces? Pongo aquí el azufre, pongo aquí el oxígeno. ¿Cuántos he dicho que cogía? 4. ¿Por qué? Porque fijaos en una cosa. 4 por 2, 8. Ya me he pasado de 6. ¿Por cuánto? Por 2. Pues me sobrarían 2 cargas negativas. Si me dicen ion carbonato, carbonato viene de carbono, pongo la C. Ato, que equivale a ico, miro el grupo del carbono, es 14, termina en 4, pues este sería C4 más. Tengo que coger iones oxígenos suficientes para pasar de 4 y me tiene que sobrar 1 o 2 cargas negativas. Cogeré 3, 3 por 2, 6. ¿Por cuánto me paso de 4? Por 2. Pues sé que me van a sobrar 2 cargas negativas. ¿Y qué pongo aquí? Un carbono y oxígenos. ¿Cuántos he cogido? 3. Pues el ion carbonato será CO3 con 2 cargas negativas. Si me dicen, por ejemplo, ion nitrato, nitrato viene de nitrógeno, pongo la N. Miro la columna, el grupo. 15 termina en 5, pues sería 5 más. ¿Y ahora qué hago? Le voy a sumar iones oxígeno. ¿Cuántos? Tengo que pasar de 5, pues cogeré 3. 3 por 2, 6. Me he pasado por 1. Pues fuera del paréntesis me queda una carga negativa. ¿Y aquí qué me queda? Un nitrógeno y 3 oxígenos. Aquí debajo pongo un 3. El resto no lo voy a hacer así paso a paso, porque ya nos tenemos que acostumbrar a hacerlos de una forma más mecánica. Si me dicen, por ejemplo, ion clorato, clorato viene de cloro, pongo el cloro y pongo el oxígeno. Pero fijaos que el cloro está en el grupo 17. ¿Qué pasaba? Que para la terminación ico suponíamos que estaba en el grupo 15. Los del grupo 17 para ico, o en este caso para ato, los suponemos en el grupo
15. Grupo 15, ¿en qué terminan? En 5. Pues este tendría, ¿qué carga? 5. ¿Cuántos oxígenos cojo para pasar de 5? Teniendo en cuenta que cada oxígeno tiene 2, cogería 3 oxígenos. 3 por 2, 6. ¿Por cuánto he pasado de 5? Por 1. Pues aquí fuera pondría una carga negativa. Que me dicen ion manganato. Manganato viene de manganeso. Esa era otra excepción. Pongo Mn, que es el símbolo del manganeso, pongo oxígeno. Manganeso estaba en el 7, pero para ico, o en este caso para ato, suponía que estaba en el grupo 6. Si tengo que pasar de 6, ¿cuántos oxígenos cojo? 4. 4 por las dos cargas que tiene el oxígeno, 8. ¿Por cuánto he pasado de 6? Porque decíamos que había pasado el 6. Por 2 cargas. Pues pondré fuera 2 cargas negativas. Bastante sencillo cuando le cogéis el truco. Vamos ahora con la terminación ito. Procederemos de la misma forma que con la terminación ato, pero teniendo en cuenta que a la hora de elegir valencia, ito equivale a oso. Cuidado, yo voy a explicar el procedimiento paso a paso, pero el que se sepa bien las valencias y sepa a qué equivale oso, lo va a realizar mucho más rápido. Vamos a ver algunos ejemplos. Si me dicen ion sulfito, sulfito viene de azufre, pues lo primero que hago es poner el símbolo. Este primero lo voy a hacer paso a paso, pero el resto lo haré más rápido, de una forma más mecánica. Pongo el símbolo del azufre. Hemos dicho que ito equivale a oso. ¿Qué hacía entonces? Me iba, buscaba el azufre, grupo 16, pero como equivalía a oso, ¿qué hacía? Me iba 2 grupos a la izquierda. Entonces, en vez de en el grupo 16, suponemos que estamos en el grupo 14. ¿El 14 en qué termina? En 4. Pues aquí ponía 4 cargas positivas. ¿Y qué hacía ahora? Añadirle iones oxígenos. ¿Cuántos? Pues los necesarios para que me sobren 1 o 2 cargas negativas. ¿Cuántas cargas positivas hay? 4. Tendré que pasar de 4. No me vale igualar. No puedo poner aquí un 2 porque 2 por 2 me daría 4. Igualo, pero no me sobrarían cargas negativas. Voy a poner un 3. 3 por 2, 6. ¿Por cuánto me paso de 4? Por 2. ¿Qué quiere decir eso? Que me sobrarían 2 cargas negativas que las pondría fuera. Un átomo de azufre y de oxígeno, ¿cuántos cojo al final? 3. Pues pondría aquí oxígeno y de subíndice 3. El resto los voy a hacer directo. Si me dicen ion nitrito, nitrito viene de nitrógeno, pues ¿qué pongo? Lo voy a poner aquí ya. La N de nitrógeno, aquí pongo el oxígeno. Nitrito, miro el nitrógeno, grupo 15, pero nitrito equivale a nitroso, me desplazo 2 grupos a la izquierda. Grupo 13 que termina en 3. Vale, el nitrógeno tiene 3 cargas. Si tenemos en cuenta que cada oxígeno tiene 2, ¿cuántos oxígenos tengo que coger para pasar de 3? Cogería 2, ya que 2 por las 2 cargas negativas que tiene, 4. ¿Por cuánto me paso? Por 1. Eso quiere decir que me sobra una carga negativa. Si me dicen ion clorito, clorito viene de cloro, pongo Cl y pongo el oxígeno. Pero ¿qué pasa? Que el cloro está en el grupo 17. Vale, hacíamos lo siguiente. Los del grupo 17, para ico, de entrada ya los suponía 2 grupos a la izquierda, en 15. Y para oso, otros 2 grupos a la izquierda. ¿Qué pasa? Que estaría en el grupo 13. Así que, ¿cuántas cargas positivas tiene este cloro? 3. ¿Cuántos oxígenos cogeré para pasar de 3? Cogería 2, porque como cada oxígeno tiene 2 cargas negativas, 2 por 2, 4. ¿Por cuánto me paso? Por 1. Pues me sobraría una carga negativa. Si me dicen, por ejemplo, ion manganito. Manganito viene de manganeso. Pongo el símbolo Mn. Pongo el oxígeno. ¿Y qué sucede? Busco el manganeso. Estaba en el grupo 7. Vale, ¿qué pasaba con el grupo 7? Que si fuese mangánico, pasaba al grupo 6. Pero si era manganoso, me iba 2 grupos más a la izquierda y terminaba en cuánto, en
4. Así que este manganeso tiene valencia 4. ¿Cuántos oxígenos cojo para pasar de 4? Como cada oxígeno tiene 2 cargas, cogeré 3 oxígenos. 3 por las 2 cargas que tiene, 6. ¿Por cuánto me paso de 4? Por 2, pues me sobran 2 cargas negativas. ¿Veis? Una vez que lo mecanizáis, muy sencillo. Aniones con prefijo per y terminación ato. Mismo procedimiento, pero teniendo en cuenta que equivale a per-ico. Vamos a ver algunos ejemplos. Me dicen, por ejemplo, perclorato. Pongo el símbolo del cloro. Cuidado, estos ya los hago directos, no lo voy a hacer tan paso a paso, sino que el paso de sumarle los oxígenos lo voy a hacer directamente. Pongo el cloro, pongo el oxígeno y digo per ato. ¿Qué pasa? El que se sepa bien las valencias va a decir per ato equivale a 7. Perfecto, muy rápido. El que lo haga paso a paso dirá cloro, grupo 17. Cuando era per ico se quedaba en el 17. ¿En qué termina? En 7. Valencia, 7. Como este tiene 7 cargas, ¿cuántos oxígenos cojo para pasar de 7? Cogería 4. Como cada oxígeno tiene 2 cargas negativas, si cojo 4, 4 por 2, 8. ¿Por cuánto me he pasado de 7? Por 1. Pues me sobraría una carga negativa. ¿Qué me dicen? Ion persulfato. Persulfato viene de azufre. Pongo la S y pongo el oxígeno. El azufre estaba en el grupo 16. Cuando era per-ico, pasábamos del 16, un grupo más a la derecha, al 17. Termina en 7. Así que la carga es más 7. 7 positivo. ¿Cuántos oxígenos cojo para pasar de 7? Cogeré 4. 4 por 2, 8. Me pasaría por una carga. Pues me sobra una carga negativa. Una aclaración importante. En la práctica, cuando en un compuesto aparece persulfato, no se refieren a este ion. Veréis que se refieren al ion S2O8 con 2 cargas negativas, que sería el ion peroxidisulfato, que estaría formado por 2 iones como este, SO4-, unidos entre sí. ¿Cómo sería su estructura? Pues aquí tendría un azufre unido a un oxígeno, unido a otro oxígeno, unido a otro oxígeno y unido a otro oxígeno y una carga negativa. Y esto estaría unido a ¿qué? Aquí tengo un azufre unido a un oxígeno, unido a un oxígeno, unido a un oxígeno con una carga negativa, le sobra ahí un electrón, y esto unido a otro oxígeno, o sea que estarían unidos entre sí a través de 2 oxígenos. Veis que la proporción sí que es SO4-, SO4-, pero serían 2 iones como este unidos entre sí. Pues cuando aparece esto en un compuesto, que sería esto de aquí, se refieren a él como persulfato. Bueno, pues vamos a continuar con algún ejemplo más. Ion permanganato. Permanganato, manganeso, pongo Mn. Pongo el oxígeno. Y per-ato, ¿qué pasaba? Como equivale a per-ico, para el manganeso que está en el grupo 7, los del grupo 7 se quedaban aquí, no se movían. Así que este manganeso tiene valencia 7. ¿Cuántos oxígenos cojo para pasar de 7? 4. 4 oxígenos, 2 cargas cada uno, hacen un total de 4 por 2, 8 cargas. Me he pasado por 1. Me sobra una carga negativa. Si me dicen ion percromato, cromo, pongo Cr, pongo oxígeno. El cromo está en el grupo 6. Cuando era per-ico lo desplazábamos un lugar a la derecha. Grupo 7. Valencia en este caso del cromo 7. Tiene 7 cargas. ¿Y qué pasa? Que cogeré 4 oxígenos. 4 oxígenos con 2 cargas cada uno. 4 por 2, 8. ¿Por cuánto me paso? Por 1. Aniones con prefijo hipo y terminación ito, mismo procedimiento, pero teniendo en cuenta que a la hora de elegir valencia, hipo-ito equivale a hipo-oso, mismos criterios. Vamos a ver algunos ejemplos. Hiposulfito. Sulfito
eso viene del azufre, así que pongo el símbolo del azufre. Pongo el oxígeno. Hipo-oso, ¿cómo elegíamos la carga? Me iba a la columna del azufre y me desplazaba para oso 2 lugares, para hipo-oso otros 2 lugares más. Terminaba en la columna 12, grupo 12. Así que la carga de este azufre era 2. Teniendo en cuenta que los iones oxígeno tienen 2 cargas negativas, ¿cuántos oxígenos cojo para pasar de 2? Cogeré 2 oxígenos, 2 por 2, 4. 4 cargas negativas. ¿Por cuánto he pasado de 2? Por 2, pues aquí pondría 2 menos. Si me dicen hipoclorito, ¿qué es lo que haría? Pondría Cl, el símbolo del cloro, el oxígeno, y hipoclorito, hipoito equivalía a hipooso. ¿Cuál era la herencia para el hipocloroso? El que lo sepa de memoria va a decir 1, perfecto. El que lo haga paso a paso diría cloro 17. Para ico supongo que estoy en el 15. Para oso 2 a la izquierda. Y para hipooso otros 2 más a la izquierda. Termino en el grupo 11. 11 acaba en 1. Pues, ¿qué carga tiene este cloro? 1. ¿Cuántos oxígenos cojo para pasar de 1? Es suficiente con coger un oxígeno. Si cojo un oxígeno tendría 2 cargas. ¿Por cuánto paso de 1? Por una carga. Me sobraría una carga. Ahora vamos a ver aniones con los prefijos di, tri, tetra. ¿Cómo vamos a formularlos? Pues igual que los que hemos visto hasta ahora, solo que pondremos tantos átomos como indique el prefijo. Di, 2 átomos, tri, 3 átomos, tetra, 3 átomos. Vamos a ver un par de ejemplos. Ion dicromato, que este sale mucho. Dicromato, di quiere decir 2 y cromato ¿de qué viene? De cromo. Pues pongo el cromo. Pero he dicho que pongo 2 de cromo. Pongo el oxígeno. ¿Y qué pasa? Cromato. Cromato equivale a crómico. Grupo 6. ¿Cuántas cargas tiene el cromo? El cromo tendría 6. Pero como es di, he cogido 2 átomos de cromo, carga total 12. Pues tengo que coger oxígenos suficientes para pasar de 12. 6 oxígenos no me vale, 6 por 2, 12. Lo igualo, pero no me sobran oxígenos. Pues cogeré 7. 7 por 2, 14. 14 cargas negativas. Me sobran 2 porque ¿por cuánto paso de 12? Por 2, pues será Cr2 o 7 y me sobran 2 cargas negativas. Si me dicen ion trisilicato, silicato viene de silicio, pongo el símbolo del silicio. Y como dice tri quiere decir que pongo 3 átomos, Si3. Oxígeno. Silicato, silicio. Silicato equivale a silícico. Grupo 14, me quedo en este grupo y la terminación es 4. Entonces, ¿qué carga tiene? Tiene carga 4, pero como pongo 3 átomos, 12. Pues tengo que coger oxígeno suficiente para pasar de 12, exactamente igual que en este caso. ¿Cuántos oxígenos cojo? 7. 7 por 2, 14. ¿Por cuánto me paso de 12? Por 2. Me sobran 2 cargas. Ahora vamos con los aniones con el prefijo orto. Serán aniones que tienen prefijo orto y terminación ato o ito. ¿Cómo se van a formular? Pues exactamente igual que si terminasen en ato o en ito, pero le vamos a poner un oxígeno más de la cuenta. Así que si me dicen, por ejemplo, ortosulfato, que viene del azufre, pongo el azufre. El ion sulfato ya lo habíamos hecho. Ato equivalía ¿a qué? A ico. Valencia 6, o sea que ese azufre tendrá 6 cargas. Pongo oxígeno. ¿Qué pasa? Que teniendo en cuenta que cada oxígeno tiene 2 cargas negativas, ¿cuántos oxígenos tengo que coger para pasar de 6? Con 4 sería suficiente. 4 por 2, 8. Pero como tengo el prefijo orto, en vez de coger 4, cojo 1 más de la cuenta. 5. ¿Y qué sucede entonces? 5 por 2, 10. Tengo 10 cargas negativas en total. ¿Por cuánto he pasado de 6? Por 4.
pues me sobrarán 4 cargas negativas. Muy sencillo, igual que lo que habíamos visto, pero le pongo un oxígeno más de la cuenta. Si me dicen ortoclorato, que viene de cloro, pongo el cloro, pongo el oxígeno. Clorato, que viene de clórico, era valencia 5. Si la valencia del cloro es 5, ¿cuántos oxígenos cojo para pasar de cuánto? De 5. Cogería 3 oxígenos, 3 por 2, 6, pasaría de 5, pero ¿qué pasa? Que como tiene el prefijo orto, en vez de coger 3, cojo uno más, cojo 4, 4 por 2, 8. ¿Por cuántas cargas me he pasado de 5? Por 3. Pues esto le sobrarían 3 cargas negativas. Pero cuidado, que hay algunas excepciones. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a verlo. Si me dicen, ¿qué pasa? Ortofosfato, lo anoto aquí. Pues cuando sea el ortofosfato, resulta que me van a decir a secas fosfato. Pues a mí me dicen fosfato, pero he de saber que en el caso del fósforo, cuando me digan fosfato, se están refiriendo al ortofosfato. Pondría P de fósforo, pondría el oxígeno. Ato equivale a ico, fosfórico, que es valencia 5. Pues entonces, ¿cuántos oxígenos tendría que coger para pasar de 5? Cogería 3 oxígenos, 3 por 2, 6. Me pasaría, pero como aunque digan fosfato, tenemos que hacer en realidad el ortofosfato, se están refiriendo al ortofosfato, cojo un oxígeno más de la cuenta. Cojo 4, 4 por 2, 8. 8 cargas negativas, me paso por ¿cuánto? Por 3, pues me sobran 3 cargas. Ese sería el ion fosfato, que en realidad se trataría del ortofosfato. Esto mismo va a suceder con otros elementos como pueden ser el arsénico o el antimonio. Por último vamos a ver aniones con el prefijo meta. Pues resulta que el prefijo meta no significa nada, podemos ignorarlo. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, pues va a resultar de utilidad en algunos casos concretos. Por ejemplo, con el ion fosfato. Hemos visto hace un momento que si a mí me dicen formula el ion fosfato, aunque solo me digan fosfato, en realidad tengo que formular el ion ortofosfato. Entonces, ¿cómo haré si quiero formular de verdad el ion fosfato? Pues ponerle el prefijo meta. Si me dicen entonces metafosfato, sé que tengo que hacer el ion fosfato con normalidad. Pondría la P de fósforo, el oxígeno, fosfato equivale a fosfórico, que es valencia 5. Cada oxígeno tiene 2 cargas negativas. ¿Cuántos oxígenos tengo que coger para que me sobren 1 o 2 cargas? 3 oxígenos, 3 por 2, 6. Me pasaría por una carga, me sobraría una carga negativa. Pues el ion metafosfato sería PO3 con una carga negativa.